Hoy tan solo de ese apogeo me queda un retrato, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Núñez y les doy la bienvenida a este podcast que quería hacer hace mucho tiempo y se está cumpliendo. Creo que todo es a su tiempo. Evocando una de las experiencias que tenía de pequeño, un domingo, imagínense un domingo en el que vas a almorzar a la casa de tus abuelos y después del almuerzo cae la tarde. Un color de sol ya cayendo y el abuelito, sentado en su sillón. Los nietos íbamos, nos sentábamos, tal vez unos se aburrían, otros no, pero yo me recuerdo siempre en ese momento escuchándolo de manera distinta. Se sentaba y nos contaba las historias, no cualquier historia, historias que tenían que ver con el Perú, con el mundo, sus propias experiencias, y aquello siempre me dejaba estupefacto. Ahora creo que ha llegado el momento de compartir esas historias con ustedes. Sería muy egoísta si después de tantas cosas que he aprendido con mi abuelito, no lo compartimos. Y es por eso que es vital que eso se entienda en este podcast. Así que con mucha emotividad, y también para toda mi familia, que creo que ese es algo que todos queríamos hacer, reunir las memorias, los conocimientos de mi abuelito, tengo el agrado de presentarles a el personaje principal de este podcast, que es el señor Guillermo Núñez Urdaniga. Aplausos para mi abuelo. Aplausos para mi abuelo. Ya. Gracias por estar acá, para más o menos irles contando. Mi abuelito es una persona como cualquier otra, pero no es tanto así. Ha vivido muchas cosas. Él, primeramente, es nacido en Tacna, en el año 1934. Es militar, y después de ser militar, estudió historia de manera muy profunda, ha sido profesor de la Escuela de Guerra por muchísimos años, muchos alumnos han pasado en sus clases, personalidades también que después vamos a conversar, pero sin duda es un personaje que ha estado siempre presente en muchos momentos con personajes que han influido en la historia del Perú y ha participado también, ha escuchado, ha sido espectador, también ha participado y conoce muchas cosas o hasta incluso historias, las versiones no oficiales que seguramente ustedes van a escuchar y les pueda interesar. Así que, bienvenido, abuelito. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias. No tengo ninguna duda de que las palabras de Gonzalito, mi nieto, han sido nacidas del corazón y de su generosidad. Él ha querido hacer esta grabación. Yo he querido siempre permanecer en el anonimato, pero aquí me tienen, después de muchos tiempos, muchos años, viviendo casi los estertores de la vida. Pero tratando de que todos los demás aprendan de las influencias que hemos tenido los peruanos. Aprendan alguna cosa que podría yo enseñarles. Como ya lo dijo bien Gonzalito, he sido natural de Tacna, soy natural de Tacna. Crecí en un barrio muy pobre de Lima que se llama Los Barrios Altos, muy señor, un barrio muy querido. Luego he servido
las diversas guarniciones del Perú, en la selva, en la sierra, en la costa. Y pasé al retiro militar a los 50 años y me fui a la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de conversar muchas veces con el padre Armando Nieto Vélez, que en paz descanse, y con Antonio del Busto de Uturburu, aquel historiador famoso, o con Franklin Peace, aquellos historiadores que me fueron enseñando algunas cosas que quiero compartirlas con todos ustedes. Sí, y luego vamos a ir adentrándonos más en la historia del personaje, pero quiero que entendamos que una de las cosas que venía conversando con mi abuelito es que queremos que este podcast sea un lugar de conversación, de historia, pero sobre todo, él me dijo algo muy importante hace no mucho. ¿Cuál es la interpretación que sacamos de esa historia? Que creo que en muchos momentos de nuestra historia hemos tal vez entendido la historia de una manera o en otros de otra manera, pero sin duda ahorita estamos en una crisis, que uno de los motivos de la crisis, creo yo, es que no entendemos o no estamos yendo al pasado para no cometer los mismos errores del pasado. Así que nada, esa va a ser la dinámica del podcast. Vamos a hablar de eventos históricos generales, vamos a ir hacia los específicos, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de personalidades, de hechos concretos. Entonces, este podcast les va a dar mucha información y estamos muy felices de que estén acá con nosotros. Así que nada, pasando ya a conversar sobre este primer episodio, vamos a hacer preguntas generales para que más o menos vayan viendo cuál es la tinta de mi abuelito, cuál es la facilidad de palabra que tiene, cómo responde, hacia dónde va, y ustedes lo van a conocer. Una gran persona. Entonces, yo te hago una primera pregunta para ir empezando a conversar, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, abuelito, ¿qué es realmente la historia y cuál es su papel en la formación del espíritu crítico de la sociedad peruana? Bueno, pienso que nos remontaremos a los años romanos y la mejor definición de historia que pudiera dar es aquella que da el gran hombre de la historia que fue Cicerón, que decía que la historia era la narración fiel, verídica y ordenada de las cosas. Indudablemente que la historia a través de los tiempos sufre diversas interpretaciones. Entonces, don Jorge Basadre Guzmán, tacneño, decía que quien no conoce su pasado no puede querer a su país. Y naturalmente, en aquellas frases hay dos tareas fundamentales, que es el nombre de la heurística y el nombre de la hermenéutica. La heurística consiste en reunir todo el material que tú necesitas para determinado tema. Y la hermenéutica consiste en seleccionar el papel reunido de aquellos papeles que has juntado para contar determinada historia. El papel que tú has reunido, ese se llama hermenéutica, ¿no? Entonces, esto fue escrito posteriormente. Hay un tipo de historia narrativa, que es la historia que va describiendo fechas, nombres, lugares. Imagínate un árbol que va plantadito en la parte de arriba, que nace y va creciendo y creciendo, y hay otro árbol a su costado, y otro árbol a su costado, y otro, y otro, y otro más. Entonces todo eso supone la historia narrativa.
En 1929, Marc Bloch, en su libro Introducción a la Historia, le sacó la raíz al árbol. Ok. O sea, la raíz que Cicerón planteó, ¿no? No, bueno, Cicerón decía que era la narración verídica, fiel, verídica y ordenada de las cosas. Tu interpretación y tu pregunta han sido muy correctas. Pero Marc Bloch, en su libro Introducción a la Historia, dice que de una raíz de aquel árbol planteado en línea en aquel terreno, se puede intercalar y se puede sacar enseñanza de esa raíz para pasar a un tercer árbol, o cuarto, o quinto, o sexto. Uh-huh. Esa se llama historia interpretativa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Sí. Interpretar la historia. En ese sentido, y ese árbol que has armado, uh-huh, en la rama de historia interpretativa, uh-huh, creo que es en lo que estamos, no sé si ahora, actualmente, cojeando, por ejemplo, en las cosas que se están suscitando ahora políticamente, o hasta incluso en decisiones históricas del pasado. Uh-huh. ¿Qué tanto estamos interpretando la historia o qué tanto nos estamos alejando de interpretar la historia? Porque esta generación está muy alejada de ella. En este momento estamos interpretando la historia antojadizamente, de acuerdo a nuestras conveniencias. No estamos interpretando fielmente los mandatos de la historia. La historia nos enseña a querer el sitio. No se puede querer lo que no se conoce, dice el maestro Basadre. Uh-huh. Y entonces tratemos de conocer más historia, porque eso innegablemente nos hará querer más al Perú, nos hará querer más a la familia, que es la base de la sociedad, ¿no? Como decía un filósofo argentino, Facundo Manés, decía: talla es lo que tú mides de la planta de tus pies a tu cabeza, y estatura es lo que tú mides de tu cabeza al cielo. Entonces, tratemos de buscar la estatura de la historia. Tratemos de que el Perú llegue no solamente a tener una talla, no solamente a ser un límite, sino a ser también a tener una estatura inmensa, que el Perú pueda desarrollarse en el sentido, en todos los sentidos patrióticos, en todos los sentidos nacionalistas. Okay. En ese sentido, también en esa interpretación, para no ser redundante, te puedo decir de que se confunde mucho el concepto de nación, de Estado, de república, de patria, y todo el mundo habla de esas cosas. Claro, o sea, no se tiene claro, sobre todo... exacto. ¿Cuáles son los conceptos? O sea, incluso la clase política no lo conoce, ¿no? Podemos decir que Estado, por ejemplo, es el gobierno y el cordón umbilical que lo une con un pueblo organizado. Eso es el Estado. Ese cordón umbilical se llama Constitución. Entonces el gobierno hace cumplir la Constitución a ese pueblo organizado. Y patria vendría a ser, un buen ejemplo pone el escritor colombiano Gabriel García Márquez cuando dice en Macondo, se suscita una anécdota, y en ese momento comienza la gente
de una simple creencia, de un simple sueño, comienza a huir de Macondo, a irse de Macondo. Entonces, la esposa de Aureliano Buendía, que también se va de Macondo, le dice, destruye toda la casa menos ese cuarto. ¿Y por qué no destruye aquel cuarto? Porque en ese cuarto ha nacido mi hijo. Le contesta la esposa a Aureliano Buendía. Y entonces Aureliano Buendía dice, ha nacido, pero no ha muerto nadie. No hay patria. En ese cuarto no hay patria. Entonces patria, interpretando a García Márquez, viene a ser el recuerdo de los muertos, el tributo que damos todos los peruanos a nuestros muertos y tratamos de imitarlos, sobre todo a los héroes. ¿Y por qué se usa el concepto de patria? Por ejemplo, muchos políticos dicen es la patria peruana y no sabiendo que justamente es todas esas personas que murieron en... Lamentablemente usan el concepto de patria porque patria es más poético, seguramente entendiendo de buena fe la interpretación que hacen de lo que es patria, pero patria en absoluto es el suelo, sino es el recuerdo de los muertos. Es el recuerdo de las causas muertas también, ¿no? También. No solamente de las personas. Exacto. ¿No? Entonces, no puedes confundir los conceptos. El Estado, la Constitución, el cordón umbilical que une al pueblo con el gobierno, el cordón umbilical vendría a ser el Estado, la patria vendría a ser el recuerdo de los muertos, el tributo que hacen, por ejemplo, los pueblos que pelean por su libertad, recordando a sus muertos, ¿no? Evocando y sacrificándose por ellos. La Guerra del Pacífico es muy clara en eso. En la patria se defiende porque Bolognesi se inmoló en el Morro, con 1.600 hombres, ¿no? Contra 7.000 chilenos. Entonces, eso realmente, cuando vemos el Morro, vemos nuestra patria. Cuando recordamos a Grau, cuando recordamos el Huáscar. Ahorita, y tú con tanto conocimiento, cuando fuiste estudiante en la Católica y luego en la Escuela de Guerra como profesor, la pregunta que yo te quería hacer, tal vez la voy a cambiar un poco, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cuál crees que sea o cómo juzgarían los héroes, o sea, justamente los que hicieron patria, como tú dices, en nuestra historia, al Perú actual? Pero apartándome un poco y tal vez puedas englobar esa pregunta en lo que te voy a hacer ahora. ¿Cómo tú juzgarías, después de tanto conocimiento, después de tantas anécdotas, de cosas que has vivido, al Perú actual? Con esos conceptos de historia que ya diste, o sea, ¿en qué camino estamos? Estamos sencillamente en un camino en el que a veces los males son necesarios. Tenemos un gobierno que felizmente es accidental, dura un año más, hasta el 26, y bueno, me hubiese gustado mucho decir que va a durar más tiempo, va a ser un gobierno constructivo, pero cuando encuentras un gobierno hueco, con ciertos accidentes objetivos. No, pero más que todo yendo al tema de en los últimos años, ¿no? O sea, la clase política no se ha comportado a la altura, ¿no? Exacto. Tenemos varios presidentes que han tenido la
oportunidad, entre comillas dicho, la oportunidad de ir a la cárcel. Parece un contrasentido, ¿no? Pero es la verdad. Sí. Entonces, presidentes juzgados, presidentes cínicos, presidentes que se aíslan del poder por determinadas causas y necesariamente No. se preocupa más de su aspecto personal que de su obligación moral. Entonces, un país no puede vivir así. Un país tiene que... El presidente, no olvidemos que el presidente es el primer empleado del pueblo. El presidente está para servir al pueblo, no está para servirse del pueblo. Claro. Entonces, tenemos una serie de presidentes con taras etílicas, otra serie de presidentes mentirosos, otros presidentes lamentablemente también militares metidos por ahí. Y no está de más decir que esa clase política actual, recurriendo al tema de la historia, es la que se viene repitiendo desde mucho tiempo atrás, tal vez desde el colonialismo, ¿no? O sea, lo venimos heredando desde hace mucho tiempo. Te quería hacer una pregunta. A ver. Los historiadores que han construido la historia del Perú, si hay un estudiante acá que podría estar escuchando el programa, ¿cuáles son los que tú crees que justamente han interpretado mejor la historia y por dónde tendría que empezar alguien para tener una visión amplia del Perú que justamente, como te comenté, esta generación ya no lee historia? Entonces, ¿cuál es el concepto de Perú? Y una persona que quiera leer, por ejemplo, ¿a qué versión de la historia peruana se tendría que pegar? ¿A qué autores? Necesariamente tendría que comenzar por leer a Guamán Poma de Ayala y al Inca Garcilaso de la Vega para poder tener una idea de cómo fue el imperio del Tahuantinsuyo, la grandeza del imperio del Tahuantinsuyo. Después tendría que leer las Crónicas del Perú de Raúl Porras Barrenechea, la edición del Banco de Crédito. Después tendría que leer a Jorge Basadre Grutman en sus 11 tomos de la historia del Perú, que son muy valiosos. Después tendría que leer a José Matos Mar, en que habla del Perú campesino, del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, una serie de escritores han escrito fracciones de ellos, interpretaciones de ellos, pero básicamente me parece que esos son los autores, ¿no? Quién sabe, también a Juan José Vega Bello, estaba olvidándome de él. Juan José Vega Bello es hijo del fundador del Colegio Militar, Leoncio Prado, del señor Anaximandro Vega, autor del himno del Colegio Militar Leoncio Prado. Uh-huh. Yo estudié en el Colegio Militar Leoncio Prado, en la 7ª promoción. Bueno. Ya vamos a hablar de eso, porque la historia de mi abuelo es realmente, la tienen que escuchar, es una locura. En la 7ª promoción que tuvimos la oportunidad de tener como compañero de promoción al Premio Nobel del Perú, el señor Mario Vargas Llosa. Wow. Después vamos a hablar de eso y te quería hacer una última pregunta, que creo que ya vamos a ir cerrando este primer piloto. Encantado. Tú como educador, ¿cómo interpretas que la educación está muy ligada a la historia? O cómo tendríamos que amalgamar esos dos pilares, que es la educación y la historia. Tal vez son dos pilares que en el Perú están un poco caídos, ¿no? Cuando ambos se fusionan, ¿qué se podría alcanzar como nación?
necesariamente un pueblo que no conoce su historia no puede ser fuerte. Tienen que conocer su historia imprescindiblemente. Así sepa, tenga mucho conocimiento, si no conoce su historia, no es fuerte. La historia es la fortaleza moral de un pueblo. La historia es el espíritu. La historia es el sostén de cada uno de los pilares de la patria y de la nación. No te olvides que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que quién sabe sea político. No quiero entrar en la arena fangosa de la política, pero es necesario. En 1895 hubo un profeta judío que se llamó Teodoro Herzl. Él fue el iniciador del movimiento sionístico. Recuerda que los judíos estaban repartidos por todo el mundo. Uh-huh. Entonces era una nación. Tenían un solo pensamiento, pero no tenían territorio. Y patria, no tenían muertos. No tenían muertos. Tenían. Entonces, ellos se juntaron en 1948. Naturalmente, los palestinos querían empujarlos hacia el mar, a los 2 millones que llegaron. Pero ellos supieron defenderse en 6 días y ganaron la primera guerra en 6 días. Destrozaron los aviones egipcios en el aeropuerto de El Arish, destrozaron la marina árabe en el Mar Rojo, en la península, más específicamente en el puerto de Sheikh El Haidt. Se apoderaron de un territorio que hasta ahora sigue una guerra por recuperarlo, ¿no? Por empujarlos hacia el mar. Claro. Pero ellos se siguen defendiendo pensando en la posibilidad de aquel mandato que es patria, que es nación, que es país, ¿no? Entonces, ellos se han convertido en el país al mismo tiempo trabajador y al mismo tiempo practicante de la guerra para poder defenderse en todos los frentes. Uh-huh. Eso es muy meritorio, a mi modo de ver. Quién sabe, haya muchas refutaciones al respecto, pero Dios, Jesús, no ha querido que vivamos en guerra permanente. No ha querido. Uh-huh. El mandato de Jesús es que vayamos en paz. Y hay que comprender que todos los seres humanos deben de vivir en paz. Y entonces deben dejarlos vivir, y Belén, Jerusalén, deben de ser siempre la cuna de las 3 religiones que se consideran con derecho a poseerla. Abuelito, con esto ya cerramos, ¿qué te enseñó enseñar en Perú a tantas personas? Sobre todo, como te dije, esa relación entre la educación y la historia. O sea, ¿qué es lo más valioso que sacas de ello? Porque han pasado en tus aulas han pasado un montón de personas, muchas personalidades, entre ellos de otras muchas personas. Ollantumala dices que estudió contigo, ¿no? Sí. O sea, no estudió, tú fuiste su profesor. Sí. Y igual Antauro. Sí. Y muchas otras personalidades que tal vez como que eran controversiales hasta en las mismas aulas, ¿no? Sí. Pero enseñaste a muchas personas que después empezaron a tener vida política también, ¿no? Sí. Entonces, que como educador también, ¿sentiste que cumpliste una labor?
sí me sentí realizado y sobre todo me sentí muy remunerado en el sentido espiritual, porque eso me dio fuerza para vivir tantos años. Recibí habitualmente a mis exalumnos aquí en esta modestia de mi hogar, verlos de comandantes generales del ejército, verlos del comandante generales del comando conjunto. Me ha dado mucho gusto, porque el ejército, próximo a cumplir su aniversario, el 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho, necesariamente es uno de los puntales del Perú. Uh-huh. He puesto mi granito de arena simplemente en el espíritu de cada uno de los miembros del ejército, y que hago votos porque la familia de Juan Valer, ya Juan Valer es héroe de la embajada del Japón, con su vida protegió al canciller Tudela, y él sabía que iba a morir. En el bolsillo le encontraron un papel que decía: cuando yo muera, que va a ser en esta circunstancia, siempre digan que Valer era bueno. Y eso para mí tuvo mucha significación, porque era mi alumno en el momento que murió. Y fui la única persona que le rindió homenaje a su carpeta delante de todos sus compañeros de promoción. Entonces, se le hizo una misa de cuerpo presente en el aula, de cuerpo, digamos, claro, en su memoria. Perdón, me equivoqué. Y lo recordamos. Yo dije el discurso, fui la única persona que hablé y la única que le hizo una poesía de que Valer era bueno. Y la poesía la tengo. Entonces, recuerdo a Valer, que se inmoló, como todos los héroes peruanos, a Valer y a Jiménez, por supuesto, el capitán de artillería, que no era mi alumno, porque no era solo capitán, ¿no? Entonces Valer era comandante. Y ya poco a poco vamos a ir hablando de todas esas personalidades que pasaron por tu... Sí. por tu Yo te agradezco mucho por esta oportunidad. No. Lo mismo al equipo, y no quisiera que todo esto caiga en saco roto. No, Sí, está perfecto, está perfecto. Y bueno, vamos a ir cerrando este primer episodio. Es el primero con mi abuelito. Tal vez estoy un poco nervioso porque es algo que siempre he querido hacer. Y obviamente esta dinámica que ustedes han visto es la misma que yo tenía con mi abuelo cuando era muy pequeño. Así que he vuelto a hacer Muchas gracias. Otra vez. Muchas gracias. Así que nada, vamos a estar teniendo otros capítulos y estén atentos a que vamos a estar subiéndolos y compartan este contenido que cada vez se va a poner más interesante. Gracias. Gracias, abuelito. Muchas gracias. 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 Gracias.